Buenos días a todos. El día de hoy voy a hablarles sobre lo que es el sistema inmunitario. Este es el conjunto de mecanismos que el cuerpo utiliza para defenderse de agentes extraños, como lo son bacterias, virus, hongos, parásitos y células tumorales. Su función principal es protegernos y mantener el equilibrio interno del cuerpo. Este sistema está formado por células, órganos, tejidos y moléculas que actúan juntos para detectar y eliminar amenazas. El cuerpo cuenta con dos tipos de inmunidad: la inmunidad innata y la inmunidad específica. La inmunidad innata es la primera línea de defensa. Actúa rápido desde el nacimiento, no es específica y no tiene memoria. Sus componentes incluyen la piel, mucosas, células como neutrófilos y macrófagos, células natural killer, el sistema de complemento y citoquinas. Mientras que la inmunidad adaptativa se activa tras la exposición a un antígeno. Esta es más lenta, es bastante específica, tiene memoria inmunológica y está formado por linfocitos B, linfocitos T, y estos se encargan de producir anticuerpos que destruyen las células infectadas que están. ¿Por qué es importante? Esto es importante porque nos permite eliminar infecciones, prevenir su propagación, eliminar células dañadas y reparar tejidos. Así que si este sistema falla, somos vulnerables incluso a infecciones súper simples. Los componentes claves son tanto celulares como humorales. Los componentes celulares son neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos T y B y células natural killer. Mientras que los componentes clave humorales son anticuerpos, citoquinas, el sistema de complemento y proteínas de fase aguda. Así que en resumen, el sistema inmunitario es esencial para la supervivencia y su buen funcionamiento dependiendo del trabajo en conjunto de todos estos componentes mencionados. Bueno, pues dando una introducción en lo que son los leucocitos y el sistema inmunológico, pues quiero hablarle de estas células, que aunque representan una pequeña fracción en nuestra sangre, juegan un papel muy grande en lo que es nuestra salud, ya que estas van a estar alerta a lo que son los antígenos. Los leucocitos, también llamados como glóbulos blancos, estos van a protegernos de lo que son virus, bacterias, parásitos, toxinas y hasta células cancerosas. Nuestro sistema inmunológico va a estar bien preparado a lo que son agentes externos para protegernos, y van a tener habilidades específicas para poder mantener sano y vivo al cuerpo. Estos van a tener una clasificación general que van a ser los granulocitos, que estos van a tener gránulos en su interior que almacenan sustancias químicas muy potentes, las cuales podemos encontrar lo que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Tenemos los agranulocitos, que estos no tienen gránulos visibles y poseen núcleos más redondeados. Estos son linfocitos y monocitos. Cada uno de ellos responde a diferentes amenazas para poder protegernos de los antígenos. Como porcentajes de leucocitos en sangre podemos aproximadamente nosotros tenemos 7000 leucocitos, los cuales parecen pocos, pero son bastantes si lo multiplicamos con todo nuestro volumen sanguíneo. Para darse una idea, pues hay unos 5 millones de eritrocitos por microlitro, así que los leucocitos son una minoría, pero bastante importantes. Por ejemplo, los neutrófilos son el 62%, los linfocitos el 30%, los monocitos el 5.3%, los eosinófilos el 2.3% y los basófilos el 0.4%. Los neutrófilos. Estos van a aparecer si hay una infección. Los neutrófilos pues van a ser los primeros en llegar, ya que son rápidos, agresivos y letales. Usan un mecanismo llamado fagocitosis para poder engullir y destruir las bacterias. Viven poco, unas 4 a unas 8 horas en sangre, y suelen morir, por así decirlo, formando parte de lo que es pus que vemos en una herida infectada. También liberan sustancias como lo son peróxido de hidrógeno y aniones superóxidos que destruyen a los invasores. Su misión es clara y es atacar al antígeno. Los eosinófilos, que estos, aunque son menos abundantes, los eosinófilos son muy poderosos, ya que están especializados en combatir parásitos, especialmente los grandes, como lo son lombrices intestinales. Estos parásitos pues son demasiado grandes para poder ser fagocitadas, así que los eosinófilos se adhieren a ellos y liberan sustancias tóxicas directamente sobre su superficie. Estos también tienen un papel en lo que son las alergias crónicas, como el asma, y de hecho, cuando hay muchos eosinófilos en sangre o tejido, suele haber inflamación crónica o parásitos presentes. Los basófilos, estos pues son menos comunes, pero liberan alguna de las sustancias más potentes, que es la histamina, heparina, serotonina y leucotrinos.
Esta es implicada en lo que son las alergias y la anafilaxia. Es una respuesta alérgica tan extrema que puede poner en peligro la vida. Al entrar con alérgeno, se activan por la IgE y liberan todos sus gránulos de golpe. Estas pues no fagocitan, pero inician reacciones inflamatorias muy potentes. Los monocitos pues estos son grandes, lentos y pacientes y circulan en sangre unas horas y luego migran a los tejidos donde se transforman en macrófagos. Esos son verdaderos, por así decirlo, devoradores de basura, ya que fagocitan restos celulares, bacterias y cualquier partícula extraña, pero además pues presentan antígenos a los linfocitos como diciendo es esto para poder prepararte y atacar y volver, ¿ok? Como memoria. Son parte del sistema fagocítico mononuclear y está presente en órganos como es el hígado, pulmones y vaso y pueden vivir semanas o incluso meses. Los linfocitos, estos pues representan casi un tercio de los leucocitos y son las células más inteligentes del sistema inmune. Hay tres tipos: los linfocitos B, que estas fabrican anticuerpos que neutralizan al invasor, los linfocitos T, que destruyen células infectadas y activan a otros leucocitos, y las células natural killer, que estas eliminan células tumorales o infectadas sin necesidad de algún antígeno específico. Algunos linfocitos viven días, pero los de memoria pueden vivir años y son la base de la inmunidad adquirida, por ejemplo, gracias a las vacunas. La fagocitosis, que es un mecanismo de defensa, es el proceso por el cual los neutrófilos y macrófagos engullen a las bacterias. Primero reconocen al enemigo. Si está recubierto por anticuerpos o proteínas del complemento, esto se llama pues oposicionación. Es más fácil atraparlo, ¿ok? Y lo encierran en una vesícula llamada fagosoma, que se fusiona con un lisosoma, que esto va a estar lleno de enzimas digestivas. El resultado es que el patógeno es destruido completamente y es uno de los mecanismos más efectivos de defensa inmediata. Migración leucocitaria, diapédesis y quimiotaxis. Cuando hay una herida o una infección, los leucocitos deben salir del torrente sanguíneo hacia los tejidos afectados. Esto lo van a hacer por dos pasos: la diapédesis, que esta va a atravesar la pared del paso deformándose como si fuera plasticina, y la quimiotaxis, que esta va a seguir un rastro químico emitido por células dañadas, bacterias o citoquinas. Esto es gracias a los leucocitos van a poder llegar justo al lugar donde hacen falta o requiere su necesidad. El papel de los leucocitos en la inmunidad innata. Primero, ¿qué es la inmunidad innata? Esta va a ser la respuesta inmediata y general que el cuerpo da ante cualquier amenaza. No necesita aprendizaje ni memoria y están listas desde que nacemos. Estos van a ser los neutrófilos y macrófagos, que fagocitan microorganismos, las células natural killer, que estas destruyen células infectadas o tumorales, eosinófilos y basófilos, que combaten parásitos y medias alergias. Aunque es inespecífica, esta inmunidad es crucial para poder contener las infecciones mientras la inmunidad adaptativa se activa. En conclusión, pues los leucocitos van a ser los héroes de nuestro cuerpo, ya que nos van a poder cuidar de lo que son los antígenos, y cada uno va a tener una función única, pero todos estos trabajan en conjuntos para poder mantener la homeostasis del cuerpo. Esto nos va a poder ayudar por lo mismo para poder sanar, recuperarnos y poder tener una homeostasis en nuestro. Muy buenos días, tardes o noches. Hoy mi nombre es Soto Peláez. Yo les voy a hablar un poco de los macrófagos y la fagocitosis, ¿ok? Vamos a empezar definiendo qué es un macrófago y cuál es el origen de los macrófagos, ¿ok? Todo comienza con monocitos circulantes que vienen de la médula ósea. Estos van a circular por la sangre 1 a 3 días y van a viajar por este torrente hacia distintos tejidos. Dependiendo de cuál tejido sea, a dónde vayan, se va a diferenciar en un macrófago específico para ese tejido, ¿ok? Van a ser convertidos en algo llamado sistema monocito macrofágico o SMM,
que van a estar distribuidos por todos los tejidos. Básicamente van a haber en ganglios, van a haber en alveolos, en hígado, que van a ser llamados células de Kupffer, vaso en la médula y en el sistema nervioso o neuralia. ¿Estos qué van a hacer? Van a hacer un proceso importante llamado la fagocitosis, que también los neutrófilos la hacen. ¿Y esto en qué consiste? Básicamente consiste en que un macrófago, como lo estamos hablando ahora, va a venir y va a detectar una partícula o un microorganismo extraño y lo va a engullir. ¿Qué quiere decir engullir? O sea, lo va a rodear y como que lo va a absorber, por así decirlo, claro. Ok, esto lo vamos a definir en 6 importantes pasos, que es la quimiostaxis, el reconocimiento, la ingestión o endocitosis, la fusión o digestión y la excreción. Junto con la fusión y digestión va algo llamado fagosoma lisosoma, que eso cuenta como otro paso. Ok, entonces comenzamos con la quimiotaxis, que es el movimiento dirigido hacia señales químicas. Ok, entonces se va a detectar estas señales y se van a mandar estas células o macrófagos para que vayan y pasemos al punto 2, el reconocimiento y adherencia. Entonces, estos fagocitos van a tener receptores que van a reconocer patrones importantes, van a reconocer partículas importantes como lectinas o receptores FC, y básicamente eso van a hacer y adherirse a estos. Luego pasamos al paso 3, la endocitosis o ingestión, que es el fagocito. Y por cierto, un punto importante, cuando hablamos de fagocito nos referimos a la célula que va a engullir al microorganismo. El fagocito va a ser como una especie de pseudópodo o una vacuola que va a rodear esta partícula, y eso se va a llamar fagosoma. Importante recordarlo. Pasamos al punto 4, que es el fagosoma lisosoma, que es la fusión desde adentro con el lisosomas a través de enzimas hidrolíticas, que eso vamos a llamarlo fagolisosoma. ¿Ok? Luego la digestión, que van a ser las enzimas en este caso, y especies reactivas de oxígeno van a destruir al patógeno desde adentro y le van a dar como una superficie lisa. Luego esto va a pasar al punto final, al sexto, que es la excreción, la exocitosis, que son los restos que no se van a poder digerir, que se van a expulsar al exterior, va de adentro hacia afuera. ¿Ok? Esos tendríamos los puntos más importantes, pero también debemos mencionar cómo se van a activar o por qué se van a activar los macrófagos, y es que también vamos a tener el punto de la inflamación. Al inicio, los macrófagos existentes se van a activar rápidamente cuando se detecte una inflamación y se van a movilizar y van a fagocitar todo lo que hay ahí en los primeros minutos. Posteriormente van a llegar más monocitos que se van a convertir en macrófagos directamente. Es como una señal de auxilio básicamente. Y estos se van a controlar por una retroalimentación positiva a través de algo importante que vamos a conocer como factores de necrosis y interleucinas, que van a estimular la producción de leucocitos desde la médula ósea, y estos mecanismos van a reforzar la respuesta y la defensa inmune. La inflamación es un mecanismo fisiológico del organismo que desata una respuesta inmunitaria protectora compleja para frenar los agentes físicos, químicos o infecciosos que puedan estar provocando dicha inflamación, por ejemplo, bacterias, virus, toxinas, etc. Este mecanismo busca regular o eliminar por completo el daño causado en el tejido dañado, limitando así su extensión y provocando una restauración del tejido afectado. La inflamación tiene sus características. Entre las más importantes podemos destacar que se produce una dilatación de los vasos locales, con el consiguiente exceso de flujo sanguíneo local. Se produce un aumento de la permeabilidad de los capilares, lo que permite la fuga de grandes cantidades de líquido hacia los espacios intersticiales y la migración de un gran número de granulocitos y monocitos para contrarrestar la inflamación. En esta imagen nosotros podemos apreciar el proceso fisiológico que debe pasar las células inmunitarias, los neutrófilos, para poder llegar a la zona del tejido inflamado mediante la extravasación de los neutrófilos. Esto se refiere a su salida desde los vasos
hacia la zona del tejido inflamado. Entonces, como primer paso, nosotros tenemos que las células del tejido dañado a causa de la lesión van a liberar citocinas proinflamatorias. Estas citocinas actúan a las células endoteliales del vaso sanguíneo cercano a la zona y comienza a liberar moléculas de adhesión como las moléculas de selectina. Luego los neutrófilos que circulan por la sangre se van a unir a estas moléculas de adhesión de selectina, lo que va a permitir que estos neutrófilos puedan rodar libremente y lentamente sobre la superficie endotelial del tejido dañado. Este es nuestro tejido y este es parte también de nuestro tejido y este va a ser el neutrófilo que se va a unir a la selectina. Aquí ya está uniéndose a la selectina y como segundo paso tenemos que nuestro neutrófilo se va a ir a una molécula llamada ICAM1 que la detendrá en el área del tejido inflamado, quedando como con una especie de anclación en el tejido endotelial. Luego, el neutrófilo va a atravesar el endotelio entre las células endoteliales. Aquí tenemos una célula y aquí hay otra célula endotelial. Este es el neutrófilo atravesando las células endoteliales. Y también atravesará su membrana basal, gracias a la acción de las enzimas metaloproteinasas. A este proceso también le llamamos como el proceso de diapédesis. Por último, cuando el neutrófilo se encuentra en el tejido lesionado, este se dirige hacia el sitio exacto de la lesión, siendo guiado por un gradiente de citocinas y quimioatrayentes, proceso llamado quimiotaxis o proceso de migración. Una vez que nosotros ya conocemos el mecanismo de cómo actúan las células para llegar a la zona de la lesión, debemos conocer las fases de defensa de estas células inmunitarias para realizar y frenar la lesión del tejido sanguíneo, empezando entonces con nuestra primera línea de defensa. Esta sucede a cargo de los macrófagos. A pocos minutos de la lesión, los macrófagos comienzan su acción de fagocitosis. Cuando se activan los productos de la inflamación, el primer efecto es el aumento del tamaño de los macrófagos, además que muchos se vuelven células móviles para poder dirigirse hacia la zona afectada y ser la primera línea de defensa durante las primeras horas. Luego tenemos nuestra segunda línea de defensa. Esta es a cargo de los neutrófilos y ocurre una invasión de estos en la zona inflamada y un gran número de neutrófilos comienzan a invadir la zona inflamada desde la sangre. Luego de varias horas de haberse dado la lesión, la zona está muy poblada de neutrófilos que están preparados para comenzar sus funciones de combate para eliminar bacterias y materiales extraños mediante la fagocitosis. Como tercera línea de defensa, tenemos que va a ocurrir una invasión de monocitos, que durante su trayecto aumentan de tamaño hasta que se convierten en macrófagos y llegan a la zona inflamada. Esta invasión es mucho más lenta, ya que toma de 1 a 2 días para que los monocitos que migran desde la sangre hacia el tejido dañado se transformen en macrófagos, además de que el número de los macrófagos es mucho más bajo en sangre a comparación del número de neutrófilos en la sangre. Pasando con la última y cuarta línea de defensa, que esta ocurre cuando la médula ósea genera una mayor producción de granulocitos y monocitos. Este método de defensa se debe a la estimulación de las células precursoras de granulocitos y monocitos. Entonces, después de que nosotros conocemos cómo funciona el mecanismo de las 4 líneas de defensa, tenemos que saber que debido a la gran cantidad de neutrófilos y macrófagos en la zona de inflamación, que estaban encontradas fagocitando a todas las bacterias de la zona, estas van a morir y van a realizar apoptosis. Después de varios días de la muerte de estas células fagocitoras, se producirá una excavación de una cavidad en la zona del tejido inflamado. Esta cavidad va a almacenar porciones variables de tejido necrótico, restos de las células muertas y líquido tisular, una mezcla a la cual la vamos a conocer como pus. Cuando la infección ha sido contrarrestada por completo, la formación de pus se autoriza gradualmente a lo largo de varios días y esta pus es absorbida por los tejidos vecinos y por la linfa hasta que la mayoría de esta desaparece, hablando de la pus, y la lesión tisular también es detenida. Y pues bueno, continuando con nuestra presentación, vamos a pasar a un tema conocido como la inmunidad adquirida, que esta va a ser principalmente orquestada por 2 héroes microscópicos conocidos como linfocitos T y B. Estos linfocitos, aunque nacen de un origen común, tienen caminos de desarrollo únicos. Los linfocitos T, por un lado, viajan al timo, donde allí son entrenados. Ahí aprenden a reconocer millones de amenazas específicas, pero crucialmente también aprenden a no atacar nuestras propias células. Un proceso de selección tan estricto que elimina hasta el 90% de ellos. Solo los que no reaccionan con nuestros autoantígenos son liberados y listos para defendernos sin causar daño. Este procesamiento ocurre principalmente en nuestros primeros meses de vida. Por otro lado, tenemos a los linfocitos B, que maduran en el hígado fetal y luego en la médula ósea. Su misión es diferente, no atacan directamente sino que producen anticuerpos.
Piensen en los anticuerpos como misiles teledirigidos, proteínas especializadas que se adhieren a las amenazas para neutralizarlas o bien marcarlas y que posteriormente se dé su destrucción. También poseen la diversidad asombrosa capaces de generar hasta millones de tipos distintos de anticuerpos. Cuando una amenaza aparece, como por ejemplo un virus, los macrófagos la presentan a los linfocitos. Es aquí donde los linfocitos T colaboradores entran en acción, actuando como directores, activando a nuestros linfocitos B específicos. Una vez activados, los linfocitos B se transforman en células plasmáticas, que son como verdaderas fábricas que botan misiles de anticuerpos por segundo. Pero la magia no termina ahí. Una de las características más poderosas de nuestra inmunidad se le conoce como memoria inmunológica, que estos son algunos linfocitos activados se convierten en células de memoria. Estas recuerdan encuentros previos con patógenos. Básicamente, si la misma amenaza reaparece, estas células de memoria se activan instantáneamente, produciendo una respuesta mucho más potente y eficiente. Esta es la razón por la que las vacunas funcionan. Nos entrenan para recordar y responder eficazmente a futuras infecciones. En resumen, tanto los linfocitos T y B son los arquitectos de nuestra inmunidad adquirida. Su desarrollo preciso, su asombrosa diversidad y su capacidad de recordar nos brindan una defensa inteligente y adaptable. Comprender este sistema es clave para avanzar en la medicina y proteger de esa manera también a nuestra salud. Hola, muy buen día. Hoy les hablaré brevemente de lo que es la inmunidad humoral, un componente esencial en el sistema inmunológico adaptativo cuya principal función es la producción de anticuerpos para combatir las infecciones. La inmunidad humoral se activa cuando un antígeno, como una bacteria o un virus, ingresa al cuerpo. Este antígeno es reconocido por las células presentadoras como los macrófagos, que se muestran a los linfocitos B. Si los linfocitos B reconocen lo que es este antígeno, se activa y se multiplica y se convierte en las células plasmáticas, que se encargan en la producción de anticuerpos específicos. Al mismo tiempo se generan las células B de memoria que permiten una respuesta más rápida si el cuerpo vuelve a enfrentarse al mismo antígeno. Existen tipos de inmunoglobulinas o anticuerpos que nos ayudan con esto. Existen 5 principales y la inmunoglobulina G, que es la más abundante, puede pasar las plaquetas y es la principal respuesta secundaria. La inmunoglobulina A, que se encuentra en las secreciones de la saliva, las lágrimas o la leche materna y protege la mucosa. Luego tenemos la inmunoglobulina M, que es el principal anticuerpo que se produce en las infecciones y activa fuertemente el complemento. Luego tenemos la inmunoglobulina E, que participa en las reacciones alérgicas y la defensa contra parásitos. Y por último tenemos la inmunoglobulina B, que se encuentra en la superficie de los linfocitos B y aunque su función no es muy conocida aún. ¿Qué nos sirven estos antígenos o estos anticuerpos? Y que es los anticuerpos tienen varias funciones, ¿verdad? Lo que es la neutralización de las toxinas y virus impidiendo que las células se dañen, actúan como oxocinas que están marcando los patógenos para que sean fagocitados por los macrófagos o neutrófilos, y la activación del sistema complementario que puede destruir directamente a los microorganismos. También provocan aglutinación y precipitación, que es la faltación y la eliminación de los antígenos. Además, gracias a las células de la memoria, la inmunidad humoral genera una respuesta secundaria más rápida y eficaz, lo que es base para las vacunas. En resumen, la inmunidad humoral es una defensa fundamental contra infecciones y sus anticuerpos actúan como una presión para neutralizar amenazas externas. Cada clase de inmunoglobulina cumple un rol específico y su producción depende de una serie de pasos altamente coordinados entre linfocitos y otras células del sistema inmune. Comprende esta respuesta entonces que nos ayuda a valorar y poder... Continuando con la inmunidad, pues estaríamos hablando en este caso de la adaptativa. Sabemos que la adaptativa se divide en dos, ya hablamos de la humoral, pero en este caso nos vamos a centrar en lo que es la inmunidad celular. La inmunidad celular está guiada directamente por los linfocitos T. Existen 3 tipos de linfocitos T, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero prácticamente son 3 específicos en los que vamos a estar hablando. Estos tienen sus derivaciones, que en este caso podrían ser
los citotóxicos que están bien involucrados en lo que es la eliminación de células o antígenos específicos que pues pueden resultar en algún tipo de enfermedad o patología. Pues primero estamos hablando de lo que son las proteínas MHC y pues el complejo en su totalidad. Este complejo es un conjunto de genes y de proteínas que se encargan pues de programar el tipo de eliminación por medio de los linfocitos del antígeno. En este caso pues tenemos dos tipos de MHC, MHC1 y MHC2. Estos pues complejos de histocompatibilidad pues prácticamente lo que estarían haciendo es ejercer una manera de analizar el antígeno. El MHC1 pues, prácticamente solo va a estar presente en lo que es en linfocitos T nucleados. En las células nucleadas va a estar todo esos linfocitos T, pues, prácticamente van a detectar solo los MHC que van a estar presentes en las células nucleadas. Entonces desde ahí estaríamos descartando lo que son los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque estos no tienen núcleo. Entonces esto es lo que van a hacer de manera muy simple los MHC. Las proteínas se van a infiltrar dentro de la membrana plasmática de lo que es el antígeno. Estas se van a fagocitar por medio de endocitosis y se van a estimular en el fagosoma y van a entrar en lo que es el retículo plasmático. Ya sabemos que el retículo plasmático siempre va a estar ligado con lo que es la síntesis proteica y el análisis del mismo. Entonces en este caso proteínas se van a procesar de ahí van a salir a la superficie y se van a exponer en la misma membrana de lo que es este antígeno. Entonces ya expuestas en la membrana celular de este antígeno, el linfocito sabe en cuál anclarse. Una vez anclada, pues prácticamente aquí ya estaríamos viendo lo que es el depósito de algún tipo de material citotóxico, como lo puede ser el del CD8 más, que es un linfocito de tipo asesino. En este caso, pues prácticamente va a drenar su contenido dentro por medio de citoquinas y mensajes químicos. Se va a anclar y va a depositar su contenido ácido. Esto lo va a deshacer y va a permitir que esta muera. El MHC2, ahora sí estaríamos hablando de un tipo de proteína diferente. ¿Por qué? Porque en este caso estarían analizando lo que son proteínas fagocitadas. Todo lo que el antígeno vaya a fagocitar, es decir, que lo va a envolver en una cápsula de membrana y lo saque de su misma estructura, este lo va a analizar. Una vez analizado este fagocito, o prácticamente pues esta cápsula, pues prácticamente se encargaría el MHC2 de evaluarla y qué tipo de material puede evaluar en las mismas. Este MHC2 solo va a actuar en los famosos APC. Estos APC son los famosísimos células presentadoras de antígeno. ¿Qué quiere decir una célula presentadora de antígeno? Que va a brindarle al linfocito una especificidad, algo más específico para que éste se ancle con un linfocito también más específico, porque ya sabemos que los linfocitos se diferencian de manera muy específica en sus clones. Entonces esto va a permitir que el linfocito correcto se una para el antígeno correcto. Estos van a clonarse, va a haber un montón de actividad que van a tener unas células efectoras y otras de memoria. Entonces prácticamente esto es todo lo que nos permite entender el MHC2. Son moléculas más específicas que evalúan el material fagocitado. Pasamos luego con lo que es la tolerancia inmunitaria. ¿Por qué queremos hablar de la tolerancia? Porque la tolerancia inmunitaria nos habla del tipo de acción de un linfocito T. Los linfocitos T, como ya habíamos hablado, los CD8 son citotóxicos. Estos, al ser muy tóxicos, pueden inclusive llegar hasta dañar tejidos tisulares que están en buen estado, por lo que es necesario que células como por ejemplo las supresoras eliminen esta actividad. Entonces, otra cosa muy importante es entender cómo funciona también el preprocesamiento. ¿Por qué? Porque prácticamente estas células se pueden inclusive hasta desconocer de ellas mismas o de sus propios tejidos, como lo viene siendo la tolerancia inmunitaria, que en este caso es lo opuesto. La tolerancia inmunitaria nos permite a nosotros, nuestro sistema, identificar qué tejidos y qué proteínas son las propias del mismo cuerpo. Cuando no existen estas medidas como lo son la de la tolerancia inmunitaria, que es el procesamiento por medio del vaso, que prácticamente fagocita todo lo que es dañino, entonces en este caso
Él podría atacarnos a nosotros mismos, nuestros propios linfocitos, los que no están especializados o no están bien filtrados por el vaso. Estos son eliminados, pero si se llega a colar más de alguno, pues prácticamente esto lo vemos muy presente en enfermedades como lo viene siendo el VIH, que es el virus autoinmune del ser humano, que es prácticamente es cuando se nos voltea, por así decirlo, nuestro propio sistema inmunitario contra nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las enfermedades autoinmunes van a requerir algún tipo de mecanismo específico para atacar nuestras propias células de nuestros tejidos por medio de nuestro propio sistema inmunitario. Entonces, cuando no hay tolerancia, también podemos ver el VIH evoluciona con lo que es el síndrome del mismo, que sería el SIDA. Este ya es un conjunto de varios signos. Entonces también se han descrito más de 100 enfermedades actualmente que son de la índole autoinmune. Entre estas podríamos destacar la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, que prácticamente esta es una enfermedad muy letal y muy crónica, ya que de persistir en su mecanismo positivo de retroalimentación, pues prácticamente va a hacer un daño muy severo. Y esto lo podemos notar, por ejemplo, cuando el cuerpo se inmuniza a sí mismo, el cuerpo va a reaccionar por medio de eritemas, pues daños en la misma piel. Esto el cuerpo lo va a hacer saber. Por eso es que yo quise poner el lupus como una enfermedad específica que prácticamente se analizaría en patología, pero también podemos destacar que es una de las enfermedades autoinmunes más características por sus síntomas, que son muy evidentes, que prácticamente atacan a su mismo tejido. También podríamos mencionar la diabetes, que prácticamente es la eliminación de células específicas para contrarrestar los picos de insulina, la tiroiditis de Hashimoto y la psoriasis. Dicho eso, pasamos con nuestro siguiente compañero. Hola, soy Valeria y voy a hablar de la memoria inmunológica y de la vacunación. ¿Qué es la memoria inmunológica? La memoria inmunológica es la capacidad del sistema inmunitario para responder de forma más rápida, eficaz y potente ante una segunda exposición al mismo antígeno. Es la base fisiológica de las vacunas. Durante la respuesta inmunitaria primaria, algunos de los linfoblastos generados a partir del clon activado de linfocitos B no se transforman en células plasmáticas, sino en un número moderado de nuevos linfocitos B, similares a los del clon original. En otras palabras, la población de linfocitos B del clon activado aumenta de forma notable y se añade a los linfocitos B ya existentes antes de la exposición al antígeno. Estas células son linfocitos de memoria que circulan por el cuerpo o permanecen en los tejidos linfáticos y se activan rápidamente si el mismo antígeno vuelve a aparecer. Esto permite una respuesta acelerada y mucho más potente que constituye la respuesta inmunitaria secundaria. Las células T de memoria, de forma similar durante la activación de linfocitos T, también se generan células T de memoria. Estas células no participan directamente en la respuesta inmunitaria primaria, pero persisten en los tejidos linfáticos y en la circulación durante años. En una segunda exposición al mismo antígeno, se activan de manera inmediata, lo que contribuye a una respuesta inmunitaria celular mucho más rápida y eficaz. Cuando una persona es expuesta por segunda vez al mismo antígeno semanas, meses o incluso años después de la primera exposición, la respuesta inmunitaria resultante es más rápida y mucho más intensa que la primaria. Esta respuesta secundaria se debe a la existencia de una gran cantidad de linfocitos B y T de memoria, ya sensibilizados, que pueden ser activados con rapidez al reexponerse al antígeno específico. Esto se le llama respuesta inmunitaria secundaria acelerada. ¿Qué es la vacunación? La vacunación es el proceso mediante el cual se introduce en el organismo un antígeno atenuado, inactivo, una fracción purificada de este microorganismo patógeno, con el propósito de inducir una respuesta inmunitaria primaria, sin causar la enfermedad clínica. El objetivo principal es provocar la formación de células de memoria B y T específicas para ese antígeno. Las vacunas funcionan porque el sistema inmunitario desarrolla células de memoria, que pueden persistir durante años o toda la vida, lo que permite una respuesta acelerada ante la exposición futura al patógeno. La vacunación no previene la entrada del antígeno, pero permite que el organismo lo reconozca y lo elimine antes de que cause daño significativo. Muy buenos días, mi nombre es Oscar Guerra, yo voy a hablar sobre hipersensibilidad, alergia y anafilaxia.
Primero que nada tenemos que conocer los significados de hipersensibilidad, alergia y anafilaxia. La hipersensibilidad es una reacción inmunitaria exagerada o inapropiada frente a sustancias llamadas antígenos o alérgenos, que normalmente son inofensivos hasta que tienen contacto ya sea con linfocitos T o con inmunoglobulinas E, G y M, principalmente E. Ahora, ya sabiendo que es hipersensibilidad, la alergia es un tipo de hipersensibilidad que suele estar mediada por la inmunoglobulina E, aunque no todos los tipos de hipersensibilidad, como ya lo habíamos dicho, son alérgicos. En este sentido clásico, pueden manifestarse de manera ya sea local o sistémica. Ahora, la anafilaxia es la forma más grave de la reacción alérgica de tipo 1. Vamos a entender de que la hipersensibilidad no solo hay una, sino que hay 4. En la tipo 1 existe la anafilaxia, como lo habíamos dicho, y esto ocurre minutos después de la exposición, con síntomas sistémicos graves, ya sea hipotensión, broncoespasmo, edema laringio, y requiere un tratamiento urgente con epinefrina intramuscular, que recordemos que la epinefrina es un vasoconstrictor, antihistamínicos y un soporte hemodinámico, en este caso algún tipo de transfusión sanguínea. Muy bien, en la siguiente vamos a ver los principales 3 tipos de hipersensibilidad mediado por anticuerpos IgE. Sería la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 se le llama inmediata o tipo de anafilaxia rápida. Sí, en este caso, acá les presento un cuadrito que en la tipo 1 el mediador principal es la inmunoglobulina E y los desencadenantes polen, ácaros, alimentos, venenos, medicamentos. El ejemplo clínico en este caso sería la anafilaxia. El asma y la urticaria, que la habíamos visto, que la anafilaxia en este caso hay una gran cantidad de desencadenantes sistémicos, en este caso mediados por ¿quiénes? Por los basófilos y los mastocitos, que son 2 células importantes que al constreñir su membrana van a liberar histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, sustancias que van a reaccionar anafilácticamente. Ahora bien, en este tipo de anafilaxia vamos a encontrar que hay un edema, puede haber un edema generalizado, hasta incluso puede haber un shock anafiláctico, que esto puede conllevar a la muerte. En el tipo 2 vamos a ver de que en este paciente con miastenia gravis, el tipo 2, vamos a ver que los mediadores van a ser la IgG y la IgM. Y los desencadenantes comunes son autoantígenos o fármacos apténicos. Un fármaco apténico es aquel que genera una respuesta alérgica o de hipersensibilidad. En este caso, por ejemplo, sería la penicilina. ¿Qué ejemplos clínicos? En ejemplos clínicos tenemos la miastenia gravis, la anemia hemolítica y la enfermedad de Hashimoto. Principalmente en este caso tenemos que la miastenia gravis en la imagen número 2, pueden ver de que existe una pérdida en la función de los músculos voluntarios. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo a nivel de los receptores de acetilcolina, ¿verdad? Por esta reacción alérgica. La número 3, aquí tenemos a Selena Gómez, que ella pues tiene el lupus eritematoso sistémico, en la cual pues nosotros sabemos de que es el tipo de hipersensibilidad número 3. Los complejos serían los IgG y IgM que atacan al mismo cuerpo, y los desencadenantes comunes serían los antígenos persistentes circulantes, y los ejemplos clínicos que habíamos mencionado son enfermedades autoinmunes que se encargan de generar complejos dentro de los tejidos o dentro de los vasos sanguíneos y desencadenan reacciones alérgicas. En este caso sería el lupus eritematoso sistémico, sería la glomerulonefritis postestreptocócica y la artritis reumatoide. Por último tenemos la alergia de tipo 4, que es causada por linfocitos T activados y se le llama alergia retardada, ¿sí? Ahora bien, ¿qué mediadores hay? Los linfocitos T, principalmente CD4, CD8 y los helper 1. ¿Qué desencadenantes comunes van a tener estos tipos de hipersensibilidad 4? Pues los antígenos intracelulares o aptenos cutáneos. Un apteno es cualquier sustancia inofensiva o cualquier sustancia que sola no puede desencadenar una reacción alérgica hasta que tiene contacto ya sea con un linfocito o con una inmunoglobulina. Ahora, los ejemplos clínicos en este caso sería la dermatitis por contacto o la prueba de Mantoux. La prueba de Mantoux o Mantoux es el tipo de prueba de tuberculina para ver si es o no es alérgico a la tuberculosis, tiene tuberculosis, ¿verdad? En este caso vamos a ver de que existe la dermatitis por contacto en este tipo de los linfocitos T, en los cuales los linfocitos, ¿sí?, van a encargarse de secretar sustancias y también llamar a sus amigos los macrófagos
para que ataquen este tipo de antígenos, ¿verdad? Y por último, vamos a mencionar las enfermedades. En la anafilaxia o reacción alérgica generalizada, pues de la misma forma va a haber una respuesta inmune por parte de la inmunoglobulina E que va a llamar a sus amigos los mastocitos y a los basófilos. Estos en sus membranas van a liberar histamina, leucotrienos, prostaglandinas, quimiotácticos de neutrófilos, quimiotácticos de basófilos. Entonces se va a desencadenar una reacción de hipersensibilidad a tal punto que va a llegar a generar una vasodilatación y un aumento en la permeabilidad de las membranas. Y esto va a hacer de que se genere una anafilaxia, ¿verdad? Y puede llegar hasta el shock anafiláctico y la muerte. Por su parte, la urticaria son reacciones anafilactoides localizadas, en lo cual pues hay una vasodilatación, hay un aumento en la permeabilidad de la membrana, hay liberación de histamina, prostaglandinas y todas estas sustancias, y se van a formar tumefacciones, ¿verdad? A las cuales se les conocen como abones. Ahora, las dos enfermedades finales serían la fiebre del heno, que de igual forma es una reacción en la cual hay tumefacción, pero a nivel nasal, en la cual esto va a desencadenar una rinorrea, va a desencadenar el reflejo del estornudo y, por último, un poco la tos, ya sea de manera normal o por administrar algún tipo de antihistamínico que la desencadene. Primero, ¿qué es la leucocitopenia? Es la disminución anormal de los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, por debajo de 4.000 por microlitro en la sangre. Y esto es importante porque los glóbulos blancos son esenciales para defendernos en infecciones. Cuando su número baja, el sistema inmune queda debilitado. Esta condición se clasifica según el tipo de célula afectada. Si bajan los neutrófilos, hablamos de neutropenia. Si bajan los linfocitos, es linfocitopenia. También puede haber monocitopenia y eosinopenia, aunque son menos comunes. Y en casos más severos, pancitopenia, donde todas las células de la sangre están disminuidas. Pero, ¿cómo se producen los leucocitos? Los leucocitos se originan en la médula ósea a través de un proceso llamado hematopoiesis, donde las células madre dan lugar a la línea meloide, que forma neutrófilos, monocitos y otros, y la línea linfoide, que forma linfocitos T, B y células natural killer. Este proceso está regulado por citoquinas como el GCSF, IL-3 o el IL-7, y cada día la médula ósea produce millones de leucocitos para mantener nuestro equilibrio inmunitario. ¿Por qué ocurre la leucocitopenia? Hay tres mecanismos principales. 1. La disminución de producción, por ejemplo, por quimioterapia o radiación, infecciones comunes como el VIH o el dengue, deficiencias nutricionales como vitamina B12 y ácido fólico, o enfermedades como leucemia o linfoma. 2. Destrucción periférica aumentada, como las enfermedades autoinmunes como el lupus, reacciones a medicamentos o síndromes donde los macrófagos destruyen linfocitos activamente. Y 3. Secuestro y distribución, como en casos de hiperesplenismo o cuando los leucocitos migran masivamente a los tejidos durante una infección. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? La neutropenia severa con menos de 500 neutrófilos por microlitro aumenta muchísimo el riesgo de infecciones graves. La linfocitopenia afecta a la inmunidad adaptativa, lo que favorece a infecciones virales crónicas. Y si bajan los monocitos o las células natural killers, disminuye la capacidad de eliminar células tumorales o presentes antígenos. Incluso en respuestas neutropénicas, las infecciones graves pueden no generar fiebre porque la respuesta inflamatoria está alterada. Para distinguirlas se usa un hemograma con fórmula leucocitaria, citometría de flujo, estudios de médula ósea o pruebas nutricionales o inmunológicas. Y el tratamiento depende de la causa, que puede incluir factores estimulantes como el GCSF, suplementos nutricionales
inmunosupresores o antivirales e incluso trasplante de médula ósea si es necesario. En resumen, la leucocitopenia es una señal de alerta de la que algo falla en el sistema inmune. Estudiarla desde la fisiología nos ayuda a entender mejor cómo responder ante una amenaza.